Ahora lo dicho, pone la mañana en camino el diputado del Partido Nacional, Alianza Nacional, Pablo Abdala. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, bienvenido. Una alegría, Alejandro, muchas gracias, un placer estar acá como siempre. Lo mismo para mí. Bueno, vamos a hablar naturalmente del asunto de la Llera, porque entre otras cosas, a propósito de las reacciones, te tiene a vos como uno de los que ya has anunciado que lo vas a citar al jefe de policía a la Comisión de Seguridad de Cámara de Diputados. Hay un asunto, yo recién contaba, me tenés que ayudar a entenderlo. ¿Cómo es que vos en Cámara de Diputados y tu colega del Partido Nacional y hasta de sector, Besosi, pero en Cámara Alta, anuncian que citan a la misma persona por el mismo tema a la respectiva comisión? ¿Se puede eso? Es interesante la pregunta. Por supuesto que se puede, porque las dos cámaras son organismos públicos distintos. Integran la misma constelación orgánica que es el Poder Legislativo. Es como si fueran dos ministerios del Poder Ejecutivo, ¿no es así? Para que se entienda gráficamente. Entonces tienen absoluta independencia, un organismo del otro. Tú me dirás, eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿qué sentido tiene? Sí, se podría decir. Para ahí apuntaba. El sentido, capaz que hay una dosis de gestualidad importante. Dada la entidad del tema, nos pareció bueno hacer el planteamiento en los dos lados, y como pasa muchas veces, después habrá que coordinar, tal vez no hagamos dos reuniones, porque eventualmente en situaciones excepcionales las comisiones de un mismo ramo se reúnen conjuntamente para recibir un mismo jerarca, cosa que acá puede llegar a ocurrir y a nosotros nos daría satisfacción si así fuera. Ajá, o sea que resulta de sentido común que probablemente eso pase. Probablemente eso pase. Más allá que lo otro puede pasar y forma parte de la naturaleza jurídica de ambas cámaras. Ese es el resumen. Bien, perfecto. No, pero yo pensaba, son el mismo partido, son el mismo grupo político. Claro. Capaz que es un tema de señales. Te lo confieso, sí. Pero me parece que son señales legítimas. Bueno, el tema es de tal entidad que vamos a hacer planteos en las dos cámaras. A partir de allí se desencadenará lo que se tenga que desencadenar. ¿Y en qué lugar nos ponemos frente a lo de la Llera? ¿En qué lugar se pone un diputado de la oposición? Porque por un lado podría decir, bueno, muchas de las cosas que dice el jefe de policía, nada más ni nada menos. Exactamente. Ponele... Te hago el discurso. Coincide con cosas que nosotros históricamente estamos señalando que o bien han sido desoídas por el gobierno, o bien han sido negadas, o bien han sido minimizadas. Exactamente. ¿Verdad? Sin embargo, que alguien del propio gobierno, en el sentido que está gobernando, es el número 3 del ministerio, es un cargo técnico, de alguna manera nos pone en vereda de que entonces tan equivocados nosotros no estábamos, podría decir un diputado de la oposición. Es exacto. La descripción que tú haces es absolutamente rigurosa. Eso es lo que tú dirías, por ejemplo. No, pero está bien, el punto de partida es ese. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Porque también podría ser visto como, bueno, estamos viendo una película más o menos parecida a todos y cada uno con sus distintas responsabilidades sabrá qué tiene que hacer. Nosotros como oposición, el gobierno como gobierno, a lo mejor hasta ni siquiera se salió del trillo la Llera, a lo mejor está diciendo algo porque es lo que quiere decir por lo menos esa Secretaría de Estado. ¿Dónde nos coloca? Hay como una serie de potenciales desconciertos, ¿no? Desconciertos e interrogantes que surgen espontáneamente. El punto de partida es el que tú has dicho con total exactitud. Yo no agregaría ni quitaría absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nos paramos? Lo resumiría en dos palabras: sentido de responsabilidad y preocupación. Nosotros no convocamos a la Llera por la misma razón, para cuestionarlo a la Llera. Queremos hablar con él. Queremos que ratifique o rectifique en todo o en parte lo que dijo, que aparentemente no lo va a rectificar porque ya no lo hizo. Y la Llera es un hombre inteligente, yo lo conozco bien, lo valoro mucho desde el punto de vista personal y profesional, y no derrocha palabras. Si él dijo lo que dijo, es porque piensa lo que dijo. Entonces, lo que queremos es ver un poquito cuál es la realidad en la que estamos parados o en la que estamos inmersos. Yo decía ayer, y tiene que ver con lo que tú reflexionabas recién, lo que la Llera dice coincide bastante con el relato de la oposición, pero diría, va un poco más lejos todavía. Y dicho por la Llera, convierte a ese relato en una versión bastante más grave y preocupante, porque es la propia autoridad, es la principal jerarquía técnica del Ministerio del Interior, como tú también decías muy bien recién, que nos está confesando que esto es así, que a esa confesión le agrega elementos nuevos, como por ejemplo la falta de coordinación con los organismos competentes en materia de políticas sociales, cosa que tiene un antecedente muy cercano, que ahora te lo voy a comentar, en la propia Comisión de Seguridad de Diputados.
Y lo dice con un dejo de impotencia y hasta de resignación. La Llera nos dice que los hechos son los hechos, pero además nos dice, frente a esos hechos estamos fracasando. El Estado no está dando abasto, la delincuencia y las bandas criminales ganan terreno, el crimen organizado avanza, dentro de poco tiempo los que hoy llamamos marginales serán mayoría y no sabremos cómo contrastarlos o contrarrestarlos. Es muy preocupante. Entonces, primero queremos analizar la realidad, conocerla en su cabalidad, y después veremos. Hace un mes, te decía yo recién, o lo sugería en mi intervención anterior, recibimos a instancia del diputado Pasqué, que fue muy oportuno, al Ministerio de Desarrollo Social para hablar de estas cosas. No en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión de Seguridad, a la que va a ir la Llera, de Seguridad y Convivencia, para ver qué hace el MIDES, así lo planteó Pasqué y lo planteamos todos, desde el punto de vista de las causas profundas del delito, desde el punto de vista del abordaje social, que es la otra perspectiva, muy necesaria naturalmente, en materia de prevención fundamentalmente. Y la profesora Ana Olivera, que fue la que compareció en nombre del Ministerio con un elenco muy grande de jerarcas, de técnicos del MIDES, nos transmitió una versión absolutamente contradictoria con la de la Llera. Nos dijo, estamos haciendo muchas cosas, estamos desarrollando con mucho éxito las plazas de convivencia, estamos desarrollando los CAIF, hay interacción con el Ministerio del Interior, nos dijo. Nos llegó a decir hasta que los operativos de saturación que se hacen o que se han hecho en Casaballe, Marconi, etcétera, se coordinan con el MIDES. Nada que ver eso con lo que acabamos de leer en el diario El Observador. Es exactamente lo contrario. Bueno, quizás a mí me da la sensación, y estoy seguro que a vos también, que leyendo lo que dice la Llera, cuando habla de que le falta información, uno tiene como más ganas de profundizar de qué tipo de información, porque a lo mejor, mira que no es mi tarea, a lo mejor ni la Llera miente del todo, para los que dicen, che, está mintiendo, y a lo mejor Aaron Olivera lo que dijo cuando les dijo, miente del todo, a lo mejor están hablando de dos cosas distintas, ¿se entiende? Sí. Hay cosas que hace el MIDES que las coordina con el Ministerio del Interior, y hay cosas que el Ministerio del Interior quisiera más del MIDES. Está bien, veremos. Y no necesariamente forma parte de una contradicción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entiendo el ángulo del análisis que estás proponiendo y es perfectamente factible. Lo vamos a corroborar una vez que vaya la Llera. En principio las versiones no parecen contradictorias, o por lo menos algunas incompletas. Ahora, hay un asunto que desde la perspectiva, yo te diría, republicana, política, en el sentido más pleno, incluso de la importancia que la jerarquía tiene siempre en los organismos del Estado, y te diría muy particularmente la policía, es un poco extraño que quien diga todo esto sea semejante autoridad, pero de fuerte impronta técnica más que política, ¿no es cierto? Sí. Con lo que uno razona, ¿se salió del trillo el jefe o se transformó en vocero del ministro? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer. La Llera habló a título personal, cosa que podría ser factible, y en ese caso tendríamos que preguntarle a Bonomi, y le vamos a preguntar a Bonomi si comparte las expresiones de la Llera o no, porque no es un analista cualquiera, no es una opinión más la de la Llera. Podrá ser una opinión a título personal, pero es el número 3 del Ministerio del Interior, es el director nacional de policía, el jefe de los policías desde el punto de vista técnico, más allá del mando político. O la versión de la Llera es la versión oficial, cosa que parece en principio inconsistente, o por lo menos no parece plausible. ¿Por qué razón? Porque hace pocos días el ministro estuvo en el Senado de la República, interpelado por el senador Bordaberry. La Llera integró la delegación, casualmente, que compareció. Bueno, Castillo le hizo ese reproche, el secretario general y senador también de la República, secretario general del Partido Comunista. ¿Pero cómo? La Llera, recién estuviste en la interpelación. Bueno, ahí está. Entonces, ¿quién dice la verdad y quién no la dice? La verdad oficial, la versión oficial. Y la realidad material de los hechos, que es lo que más nos preocupa. ¿Es la versión de Bonomi hace pocos días en el Senado? ¿O es la versión de la Llera, que fue categórica? Porque la Llera no da lugar a dos interpretaciones. Eventualmente podría haber dicho cosas que, cometiendo algún error de comunicación, uno podría plantearse la duda de que no dijo lo quiso decir lo que dijo. Pero yo creo que acá es categórico, porque además dice las mismas cosas con distintas palabras. Ahora, Pablo, dice cosas que uno advierte que tienen fuerte impronta técnica, pero las dice, a no dudarlo, con fuerte contenido político, totalmente, ¿no? Totalmente. En el sentido político de la política de seguridad. Sí. Que yo creo de que cómo se elabora una política. Derecho, además, incluso claro, cuando reclama auxilio de otras agencias del Estado, es justamente política. Claro. No parece un tanto exagerado que el jefe de policía se meta en esa arena.
No lo creo, salvo que el ministro del Interior en tal caso se haya sentido desautorizado por las expresiones de la Llera. Entonces tendrá que pedirle la renuncia. Estoy tratando de razonar objetivamente, ¿no? Pero supongamos que gana el Partido Nacional la próxima elección y que a ti te designa ser el ministro del Interior, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede llegar a ser, ¿no? Sí. No creo, pero bueno. ¿Que gane el Partido Nacional? Eso, no. Lo segundo. Lo primero es casi un hecho. Por eso te dije que no creo lo Pero segundo. mirá que exagerado me salió. Bueno, pero supongamos, en algún punto, si el jefe de policía dice cosas que parecen ir en contradicción con la que tú mismo dijiste hace 22 segundos en el marco de una interpelación, ¿no es un asunto que desde el punto de vista político merece una acción? Claro. O sea, jefe, usted dijo cosas que no coinciden con las que digo yo, deje ese puesto, yo le ordeno que deje ese puesto, en la política siempre ocurre, pero en la policía, que es más jerárquica, hasta todavía es más natural. Sí. O repito lo de la hipótesis, ¿no será que mando al jefe a decir cosas que yo, por la lógica o la interna política mía, no puedo decir? A ver, está bien, el símil y el ejemplo es legítimo. Ahora, ni gobierno del Partido Nacional, ni yo soy ministro del Interior, ni la Llera es director de policía de un gobierno del Partido Nacional. En este gobierno, con el Frente Amplio en el ejercicio del Poder Ejecutivo y con Bonomi ministro del Interior, yo creo que el ministro del Interior está en un brete. Porque el ministro del Interior, cuando vuelva de viaje, que creo que sigue de viaje, en algún momento va a tener que expedirse sobre esto. ¿El ministro del Interior comparte lo que acaba de decir el director nacional de policía o lo va a desmentir? Y si lo desmiente, bueno, ¿qué sensación le transmitimos a la población en cuanto a que el mando político del gobierno tiene una interpretación de los hechos diferente de la conducción técnica de la policía, de la conducción profesional? Yo creo que es un problema complejo desde el punto de vista institucional el que se viene a generar. Y si el ministro Bonomi en tal caso corrobora lo que dijo la Llera, entonces de una vez por todas tendría que irse el ministro, porque entonces le mintió al Parlamento, porque dijo exactamente lo contrario hace un mes. Es un problema serio que se ha generado. La calle Pou dijo que en realidad a esta altura, y de acuerdo a los dichos de la Llera, más que el ministro lo que se necesita es la voz del presidente, porque está todo el gobierno interpelado, ¿no? Habla de la educación, solo para hablar de la información, ¿no? Habla de la ANEP, habla del BPS y por supuesto habla del MIDES, ¿no? Da la sensación que son como demasiados lugares. Da la sensación que necesitas alguien que esté por encima de... Claro. El presidente, ¿coincidís con la calle Pou? El presidente sin duda también queda en mala posición porque hace pocos días en el último Consejo de Ministro abierto, tú recordarás que el presidente dijo que Bonomi era un buen ministro del Interior, que la política de seguridad era la correcta, que el gobierno la iba a mantener, y trató de relativizar los efectos del delito. Dijo, hay problemas, nos preocupa, pero las escuelas funcionan, ¿te acordás esa expresión? Las policlínicas en los barrios también. Bueno, pero hay zonas... Más parecido a lo que la viceministra les dijo a ustedes en la comisión. Más parecido, no tengas duda. Ahora, ¿qué nos viene a decir? Pero a lo mejor es cierto eso, y a lo mejor la Llera es el equivocado, o el que exagera, o el que alarma. Está bien, lo veremos. Ahora, yo francamente te digo, yo creo que la realidad que la Llera describió es una realidad verosímil. Ya no solo la oposición, creo que el conjunto de los uruguayos, si no conocíamos esa realidad, que no la conocemos todos completamente, ni todos los uruguayos la han vivido directamente, pero si no la conocíamos la intuíamos, o es lo que recogemos prácticamente todos los días a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo de nuevo en esto? ¿O dónde está la gravedad de lo que ocurrió? Bueno, que eso mismo el gobierno nacional no solo lo reconozca, sino que diga, como dice la Llera, que el Estado es incapaz de conjurarlo. Y esto que nos vamos rumbo a, y pone como ejemplo algunos países de Centroamérica, no luce, más allá de que sea problemática la situación en Uruguay, ¿no luce un tanto exagerado, casi apocalíptico? Bueno, está bien. Yo creo que todo es un tema de equilibrio y de establecer el punto exacto desde el punto de vista conceptual, hasta dónde se deben medir las palabras y hasta dónde deben llegar las palabras. Yo creo que tampoco derrochó palabras la Llera, fue muy contundente y categórico, pero muy claro y muy transparente. Alguien puede decir que esto es exagerado. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto con lo que vivimos, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, cuando una banda o una banda criminal, o no sé cómo llamarlo, bajó de Malvin Norte, cortó Avenida Italia y empezó a propalar daños a vehículos, a personas? Allí no hubo una interrupción del funcionamiento regular de la sociedad, del ejercicio de la autoridad. Me gusta el ejemplo. Y cualquier ser humano de cualquier parte de la Tierra, ante ese acontecimiento diría, ¿dónde está la policía? Claro. Más que dónde está el BPS, dónde está ANEP, dónde está, en el hecho puntual, no en las causas que lo organizan, dónde está el MIDES. Voy a esto, el comentario de la Llera,
no peca en esa costumbre tan uruguaya de que cada uno saca la pata del lazo. Quiero decir, ¿no escasea la autocrítica desde la perspectiva policial específicamente? ¿No deja la sensación de como, ay, siempre la policía es la víctima, la pobrecita, la abandonada, la no escuchada? Todo eso. Pero vos nunca le errás en nada, policía. Bueno, yo tengo la impresión de que esa es una característica del gobierno. Aquí hago un comentario político, como dirigente de la oposición, y me hago cargo. Yo lo que he advertido, no solo en el Ministerio del Interior, también en el Ministerio de Desarrollo Social y también con relación a distintos temas, es que la responsabilidad siempre es de otro. O es de otro factor, no es ni de la política del gobierno ni de la acción del gobierno. Voy a poner otro ejemplo en el que estuve recientemente, el tema de las personas en situación de calle, que ahí hay una competencia y una responsabilidad directa del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, yo creo que el Ministerio no ha actuado a tiempo y ha habido mucha negligencia con relación a esto, que se ha convertido en un problema mucho más serio de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Pues el Ministerio busca excusas, busca salidas, busca explicar esto por la vía de que la responsabilidad está en otro lado. No es que el Ministerio de Desarrollo Social dejó de hacer lo que hizo. Entiendo. Por ejemplo, se ha dicho hasta que los vecinos son responsables porque dejan sillones y colchones al lado de los contenedores. Sí. Entonces, ese tipo de válvulas de escape, me parece que son muy frecuentes. El ministro Bonomi es experto en eso. Bien, pero estábamos hablando del caso La Llera. Claro. Que lo digo para molestarte un poco porque da la sensación como que a la oposición, legítimamente, ni hablar, te acabo de hacer el discurso, todo lo que dijo vino bien porque además coincide con lo que legítimamente piensa. Claro. Aún así, da la impresión que no hay un gesto autocrítico del panorama que pinta, ¿no? Yo creo que no lo hay, pero no lo hay Pero vos decís que no corresponde. A ver, el problema es que la autocrítica le ha faltado al ministro del Interior. Cuando el ministro del Interior nos dice que el aumento de los homicidios, que el aumento de la criminalidad, que el aumento de la violencia tiene que ver con las causas profundas del delito, o si no, con el Código del Proceso Penal, o si no, con las víctimas que no se cuidaron adecuadamente y que por lo tanto se regalaron, por decirlo así, o si no, de los guardias privados que no usaron el chaleco. Cuando se le encuentra una justificación a cada cosa, para no decir o no reconocer desde el punto de vista de la política general. Si lo dejaste abierta la ventana, ¿no? Exactamente, que hay una política que ha fracasado. Entonces, bueno, ahí es donde se generan estos problemas. Entonces, cuando tenemos, por un lado, un relato político, que es el del ministro y que es el que yo acabo de decir, y por otro lado, una confesión o una afirmación casi desesperada del director nacional de policía, como la que leímos el sábado en el diario El Observador, ¿a quién le creo? ¿Te sonó un grito? ¿Te sonó un grito desesperado de La Llera? Bueno, francamente sí. Como un... Pero cuando dice no estamos siendo capaces de actuar, la delincuencia va ganando terreno, el Estado se va retirando, tenemos un Estado compartimentado, cuando los marginales sean mayoría, no sé cómo los vamos a contener. Y bueno, yo creo que es un hombre que está angustiado. Y por lo tanto, quien debe transmitirle tranquilidad a la población, en el sentido de que se están haciendo cosas para, si no terminar con la delincuencia, que nunca se va a terminar, por lo menos contenerla o conjurarla, o darle condiciones básicas de seguridad a la población para salir a la calle, nos dice exactamente lo contrario. Te tengo que despedir porque habíamos acordado, además tenés directorio. Pero en todo caso, este último punto, cuando los marginales sean mayoría, ¿cómo podría darse esa situación en un contexto histórico donde nunca tanto como ahora, de la perspectiva histórica, desde que se mide, Uruguay tiene tan bajo número de pobres? Porque acá hay temas de inclusión y de exclusión social, Alejandro, que daría para varios programas. El gobierno celebra, y está bien que celebre, que bajan los niveles de pobreza y de marginalidad. ¿Por qué? Porque la pobreza y la marginalidad está asociada a un numerito, que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria, o sea, a un determinado ingreso en cada hogar. Ahora, eso solo, para mejorar las condiciones de integración social, para combatir la fragmentación, no alcanza ni para empezar. Hay estudios del propio Mides, del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, que dicen que hay mucha gente que está por encima de la línea de la pobreza, o sea que técnicamente no es pobre, pero tiene varias necesidades básicas insatisfechas y no tiene acceso a la educación. Entonces, hay un componente cultural, porque el análisis de la pobreza cada vez más, según lo que dicen incluso los organismos internacionales, la CEPAL lo reclama, tiene que ser un análisis multidimensional. Debe estar asociado a un conjunto de medidores diferentes, de índices diferentes. Tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Me explico? Sí. Aquí hay una medición que hubo siempre, que es unidimensional. Es decir, asociamos ser pobre o no serlo a un valor económico. ¿Qué has además dicho? Es muy bajo, ¿no? Te cambio de tema, pero quiero aprovechar tu visita. ¿Qué has dicho vos acerca del fiscal Pacheco y sus dictámenes? Yo he respetado profundamente el pronunciamiento de la justicia porque me parece que eso es un dogma para los que estamos en política.
No comparto las expresiones de Gonzalo Mujica. Eso que le está haciendo un Pero favor ¿sabes al qué? gobierno. Lo aprecio muchísimo a Gonzalo, te quiero aclarar. Bueno, ahora es un... Compañero. Se supone que es un compañero. No exactamente de tu lado, ¿no? No, bueno, pero está dentro del mismo partido. Lleva el agua al molino. Pero tengo una excelente relación con él, creo que es un hombre además valioso de todo punto de vista. En cuanto a la valoración que hizo, está en su derecho de hacerla. Yo no la comparto, pero además te voy a dar una razón que me parece que es definitoria. Si yo compartiera lo que dijo Gonzalo Mujica, pero mañana mismo tendría que recoger firmas para convocar a la Asamblea General y destituir al fiscal de corte. Porque si el Parlamento, la Asamblea General... El exdiputado debería hacer eso, entonces. Bueno, él ahora no es diputado. Pero juntar firmas no se puede. No, cuando digo juntar firmas digo para convocar a la Asamblea General. Me expresé mal. Entre los legisladores. Está bien, el Partido Nacional, si considerara que lo que dijo Gonzalo Mujica es la realidad material de las cosas, debería promover la destitución de Díaz, porque estaríamos asumiendo que el fiscal de corte, por lo tanto, hace mandados, por lo tanto, actúa con venalidad, por lo tanto, está al servicio de un proyecto político. ¿No crees eso? No lo creo, si no lo diría y tendría que actuar en consecuencia, porque acá todos tenemos responsabilidad. ¿Tiene razón Larrañaga? Si el wilsonismo no gana la interna, el triunfo del Partido Nacional corre riesgo. Bueno, yo interpreto a Larrañaga en lo que dice, porque en principio en cualquier competencia electoral, cada quien obviamente cree que está en mejores condiciones de ganar que el otro. Y nosotros que estamos con Larrañaga creemos que es el mejor candidato. En esa perspectiva hay que inscribir eso. Sí, pero viste que está, con todo respeto, Pablo, está diciendo otra cosa, no está diciendo, claro, en el fondo sí, yo soy el mejor candidato, está bien, pero dice, si el wilsonismo no gana la interna, el triunfo del Partido Nacional. Es decir, está hablando de una corriente de opinión que se expresa, o que él cree expresarla mejor que otros compañeros de su partido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Capaz que los límites en esto son muy sutiles. Él dice, el triunfo corre riesgos. No dice el triunfo se va a frustrar o lo seguro es que vamos a perder, que sería dar un paso más. Pero cualquiera puede entender que si gano yo, le ganaré mejor a Martínez o el que sea, que si gana Luisito. 2 más 2 es 4, no hay que darle mucha vuelta para eso, ¿no? En esto es absolutamente imposible pronosticar qué es lo que va a pasar y definir escenarios que eventualmente puedan ocurrir. Tú sabes cómo es la actividad política. Ahora, desde el arranque, nosotros, los que estamos con Larrañaga, creemos que es el mejor candidato para competir con el Frente, con el respeto debido por todas las opciones. Pero Larrañaga, esa ala wilsonista, después del Mundial, da la sensación que se va a dividir, porque se presentarían otros compañeros tuyos que hasta hace media hora estaban en alianza, ¿no? Puede ser. Veremos si definen. No. Están formando un grupo. Sí. Están formando un grupo. Veremos si definen una precandidatura presidencial. Que Pablo, que los intendentes, que Verónica. De acuerdo. Es indispensable que, depende de ellos, se organicen y tomen la decisión de comparecer a la interna. Para eso tienen que tener un candidato a la presidencia. Hoy no lo conocemos. Mañana puede aparecer. Y si es así, bienvenido, pero en última instancia laudo a la gente. Y vos que me ganás en todo, porque sos más alto que yo y más joven que yo. Un poquito más calvo que yo. Bastante. ¿No? Te miro a los ojos. ¿Y vos, donde estás ahora, vas a seguir estando? Por supuesto. Podría cambiar. Ya alguna vez ya lo has hecho, ¿no? Bueno, pero yo cuando he cambiado, no he cambiado en términos de dar un giro copernicano porque me pareció encontrar un atajo. No, lo he hecho porque las circunstancias me han llevado. Hoy no hay circunstancia ninguna. Pero estás en alianza y vas a seguir en alianza, y en alianza vas a la interna. Tengo mi espacio, estoy con Jorge Larrañaga, creo que es el mejor candidato y estamos trabajando muy a gusto. ¿Es buena noticia la nueva autoridad del Partido Nacional? Muy bien, Beatriz Argimón viene haciendo una muy buena labor. Yo integro la mesa del directorio, soy uno de los 3 secretarios, yo represento a Alianza como secretario del directorio. Y realmente ha empezado con mucho entusiasmo, con muchos bríos y con mucho sentido de partido. Estamos muy contentos. Nos queda un manojo de cosas para hablar. Pero vengo otro día con más tiempo, encantado. Venís con más tiempo, sí. Te pido disculpas que se nos ha demorado. No, la verdad que no hemos podido coordinar, es cierto, pero siempre de la voluntad. Consta que me gusta mucho venir acá. Igualmente a mí. Gracias, Pablo. Mucho éxito y saludos a la barra del honorable director. Una vez Luis Heber me dijo que quería cambiarle eso de honorable, que sea una cosa más. Vos coincidís con eso. Cada vez se usa menos. Sí, pero es el nombre, hasta que no se cambie sigue siendo el nombre, ¿no? Yo creo que además no hay que ser redundante. Si decimos directorio del Partido Nacional, ya es honorable. Está bien, aprovechando la oportunidad que me da Radio Sport. Señores, nos vamos a la pausa. Estuvo con nosotros el diputado del partido. ¿Cuándo sería esta convocatoria? ¿Qué hay que hacer ahora? Hoy mismo yo hablé con Gustavo Penades, que está presidiendo la Comisión de Seguridad de Diputados. Hablé el día sábado, coincidimos plenamente en avanzar en ese sentido. Hoy voy a hacer llegar una nota. El jueves se reúne la comisión. No va a ser esta semana la comparecencia de la Llera, espero que sea cuanto antes. Ojalá fuera la semana que viene. Depende de la coordinación. Pablo Abdala nos ayudó a poner la mañana en camino.
Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com.